Vamos a Jeremías capítulo 45, hermanos. Jeremías capítulo 45. Dice así: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando éste escribió estas palabras en un libro al dictado de Jeremías, en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, Baruc. Tú dijiste: ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás: así dice el Señor, he aquí lo que he edificado lo derribo y lo que he plantado lo arranco, es decir, toda esta tierra. Pero tú buscas grandes cosas para ti, no las busques, porque he aquí yo voy a traer calamidad sobre toda tierra, declara el Señor. Pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. En el día de hoy vamos, con la ayuda del Señor, a retomar el mensaje del domingo pasado y que lleva como título una advertencia divina o una exhortación divina en contra de la ambición. Recuerden, hermanos, que mencionábamos en el sermón anterior, estábamos viendo lo que era el contexto de la exhortación y vemos a Baruc, que era el escribiente de Jeremías. Baruc tomaba las palabras que Jeremías tenía de parte de Dios y la escribía en pergaminos, en el papel de la época. Decíamos que era un joven preparado, de una familia acomodada, pero que le tocó servir en una de las peores épocas de la historia del pueblo de Dios en Judá. Ya el reino del norte había sido destruido hacía como algunos 100 años atrás por su falta de arrepentimiento. Con Judá, sin embargo, el Señor mostró más paciencia, pero también el juicio era inminente. Vimos cómo en Jeremías 36 el profeta Jeremías envió a Baruc al templo a proclamar palabra de juicio en contra de la nación, contra el pueblo que estaba ahí reunido. Jeremías no podía porque tenía prohibida la entrada. Y es así como cuando Baruc empieza a leer esas cosas, toman el documento de Baruc para dárselo al rey. Y le dicen que se esconda a Baruc mientras tanto y que esconda a Jeremías. Y efectivamente el rey dice que cuando escuchaba las palabras quemó el rollo y mandó a buscar a Jeremías y a Baruc, pero Dios los escondió. Y Dios volvió a revelarle a Jeremías las cosas que estaban escritas en el rollo y añadió otras cosas más, otros juicios más. Y eso es Jeremías 36, por eso decíamos que Jeremías 45 ocurre en el mismo momento. O sea, si cronológicamente, si la leyéramos Jeremías del 36, deberíamos brincar al 45. Habiendo visto, hermano, el contexto de esta exhortación, yo quiero que veamos la causa de esta exhortación que le hace el Señor. Tú dijiste, versículo 3, ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. De modo que la causa de la exhortación de Dios fue el lamento que expresó Baruc. Nosotros vemos, hermanos, que en la Biblia el lamento es algo positivo cuando es parte de un reconocimiento del pecado. O sea, cuando hay una sensación de pecado personal o familiar o a nivel del pueblo, bueno, uno lamenta por su pecado. Sin embargo, el lamento de Baruc no es por el pecado del pueblo, no es por el suyo propio, sino que era por la situación que le había tocado vivir. Este joven fiel y valiente, al que tenía ahora que esconderse del rey, un rey que todavía le quedaban 7 años por reinar, y él tenía que esconderse en ese momento. Pero no solamente que esos 7 años, sino que era un futuro desastroso lo que le esperaba a la nación. Como decíamos, casi 20 años después iba a suceder la destrucción completa de la nación. Aunque él estaba siendo cuidado por Dios, Baruc, el haber cumplido con su deber como mensajero de un profeta muy impopular, lo exponía, como alguien decía, a muchos inconvenientes, pérdidas y sufrimientos. Debía de estar prófugo por mucho tiempo, lo que implicaba tener que dejar su familia y dejar muchas otras cosas más. De seguro, hermanos, que como cualquier joven acomodado, tenía proyectos que por delante, pero ahora él se veía obligado a vivir en oscuridad, como un desconocido. Y eso haría que perdiera muchas oportunidades que eran valiosas para él. O sea que no era solamente el futuro cercano de Judá lo que le afectaba, sino también la situación aflictiva del presente. O sea, iba a perder muchas oportunidades en el momento. Aspiraciones que se vieron frustradas y por eso sus palabras están llenas de desánimo, de desasosiego y de mucha autoconmiseración. ¿Tú te has sentido alguna vez identificado con este hombre? ¿Te has sentido alguna vez que Dios está obstaculizando tus planes y que está añadiendo aflicción a tu situación? Tal vez tú te sentías así antes de que llegara el coronavirus, por ejemplo. Y ahora que llegó, ahora la situación se ha puesto más difícil, porque la economía se ve más afectada y tal vez tú tenías oportunidades que se cayeron. Yo sé de gente que tenían oportunidades de trabajo y justo que donde le iban a llamar ¡pran! Llegó esto. Imagínense.
Y así muchas otras cosas más. Quizá planes de estudios o de trabajo en otros lugares, planes de viaje, sueños que cumplir, metas que realizar, experiencias que disfrutar, amigos con los cuales salir. Todo para ti estaba fríamente calculado, pero ahora de repente todo cambió. Las cosas han sido totalmente diferentes a como tú lo habías soñado. Entonces ahora tú te sientes tentado a tener queja, murmuración y descontento. Si es así, mi hermano, eso revela una ambición pecaminosa que había en tu corazón. Y si es así, dale gracias a Dios que te ha revelado esto y escucha el consejo que le dio Dios a Baruc, que es nuestro tercer encabezado, la esencia de esta exhortación. Hemos visto el contexto, la causa, ahora la esencia de esta exhortación. El Señor primero le reafirma a Baruc que las calamidades que vendrían sobre Judá, eso no se lo despintaba a nadie. O sea, esa queja de Baruc no iba a hacer que Dios cambiara los planes. Y por eso dice, así le dirás, le dice Dios a Jeremías, así le dirás a Baruc, yo lo que he edificado lo derribo y lo que he plantado lo arranco. Es decir, toda esta tierra. Y a la mitad del versículo 5 dice, porque aquí voy a traer calamidad sobre toda carne. Pero vemos el consejo en el versículo 5a. Pero tú buscas grandes cosas para ti, no las busques. O sea que Baruc había caído, hermanos, en la ambición, como decíamos, al estar abrumado, porque no iba a poder tener cosas que él realmente no necesitaba. A él le iban a faltar cosas que realmente no necesitaba y que solo servirían para su propio provecho y satisfacción. Y por eso él se lamentaba de una forma amarga. Y el Señor, mis hermanos, que escucha todo lo que decimos y aún lo que pensamos, le hace saber a Baruc que ha escuchado su lamento y con esta exhortación le muestra a Baruc este pecado de la ambición que muchas veces es difícil de reconocer para que pudiera huir del mismo. Yo imagino a Baruc escribiendo, porque Jeremías le editaba, escribe, Ahora, oye, esto es para ti, Baruc. Para mí, sí, sigue escribiendo. Y él tiene que escribir y ahí mismo Dios revelando lo que estaba él haciendo en lo oculto. Posiblemente Jeremías no sabía eso. Y ahí entonces tiene que escribir algo para él mismo. Y Dios le está diciendo, Baruc, has caído en la ambición. Alguien dijo que la ambición es una enfermedad maligna que se propaga mucho y con nada se contenta. Siempre pretende pasar adelante sin hacer diferencia muchas veces entre lo que es lícito y lo que no lo es. Y mi hermano, es importante aclarar que no siempre que hablamos de ambición, siempre es en un sentido negativo. Por ejemplo, dice 2 Corintios 5:9 que los cristianos debemos tener como ambición agradar a Dios. Sin embargo, cuando estamos ansiosos por obtener más cosas de este mundo que la que necesitamos, somos culpables de caer en esta ambición pecaminosa. Noten que hemos usado la palabra ansioso. Cuando estamos ansiosos, la ambición denota algo más que un deseo. La ansiedad denota algo más que un deseo, perdón. La ansiedad hace que nuestros pensamientos y nuestras conversaciones giren con una excesiva frecuencia en torno a esas cosas que anhelamos. Y nos produce descontento cuando no la tenemos. En un sentido estricto, hermanos, dice la Biblia que una sola cosa es necesaria. Cuando se acuerdan Marta y María, que Marta estaba afanada. Y Cristo le dice, Marta, estás muy afanada. Y le dice, una sola cosa es necesaria. Y María la escogió. O sea, una sola cosa es necesaria, es la comunión con Cristo. Y en un sentido más amplio, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:8, que si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. O estaremos contentos con eso. Y aquí yo veo a todo el mundo cambiado, ¿verdad? Y seguro que comieron, ¿verdad? Porque si no, estuvieran más pálidos. Como lo expresó un puritano, Edward Payson, todo lo que no nos asista en el cumplimiento de nuestro deber y preparación para la muerte y la eternidad, deja de ser necesario. Todo lo que no nos asista en el cumplimiento de nuestro deber y preparación para la muerte y para la eternidad, deja de ser necesario. Y hermanos, esa es la enseñanza que vemos en el Salmo 131. David lo expresa de otra manera. Este salmo cortico, miren cómo dice David. Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y he acallado mi alma. Hermano, estos son tiempos para
aplicar eso. He calmado y he callado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Y concluye este salmo diciendo, espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Eso no quiere decir, hermano, que esté mal tener metas, que esté mal tener propósitos, que busquemos cumplir planes en la vida. Eso no está mal, eso está bien. Que le pidamos a Dios que nos lo conceda conforme a su voluntad. Pero el mismo hecho de pedírselo a nuestro Dios debe llevarnos a no estar ansiosos, sino ser confiados en su buena voluntad para con nosotros. Es si Dios quiere, así. Ahora, hermanos, estamos hablando de cosas esenciales, de metas en la vida. Hay cosas, déjeme decirle, que ni siquiera te las pongas como metas. Hay cosas que yo te animo a que ni siquiera como meta la pongas. Yo y alguien decía, ay, que el Señor, una persona me dijo, ay, mi hijo está orando al Señor porque quiere ser millonario. Señor, ayúdame a ser millonario. Mira, no, esa meta no te la ponga. Ser reconocido, ser aplaudido. Dice Proverbios 23, del 4 al 5, no te afanes en hacerte rico. Óyeme, no te afanes en hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águilas y volarán. Hermano, hay gente que esos versículos es como si no existieran. Y si lo han leído, yo me imagino que no se van a detener a estudiarlo mucho. Sé prudente y desiste, no te afanes por hacerte rico. Una cosa es que Dios en su providencia te quiera conceder riquezas y fama, fruto de tu diligencia, eso puede pasar. Pero otra distinta es que tú lo busques como si eso fuera una virtud para alcanzar. Eso no es ninguna virtud. En la oración del Padre nuestro, Cristo nos enseñó a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No la villa de cada día, dámela hoy. O las riquezas, o no. El pan, lo básico. Si Dios quiere prosperarte, qué bueno, pero mucho cuidado de que esa prosperidad no vaya en detrimento de tu vida espiritual. Mi hermano, yo vuelvo y pregunto, ¿buscas para ti grandezas en el sentido que Dios le pregunta de una forma retórica a Baruch? La respuesta para ti es la misma, no la busques. No busques ese tipo de grandezas, porque cuando somos atrapados por la ambición, se multiplicarán nuestras frustraciones y nuestras tristezas. Ya que muy pronto nos daremos cuenta de que ninguna de esas cosas llenará el vacío de nuestro corazón. Y así como la conseguimos, así la podemos perder. El dinero no da felicidad. Alguien dice, sí, pero te deja cerca, pastor. No da felicidad. De verdad, es un engaño. Es un engaño. Y le hará mal, le hará daño sobre todo a tu alma. La ambición, hermanos, es traicionera. Y hermano, uno lo ha visto, ¿verdad? Con la política, sin hacer alusiones particulares. Cómo la ambición hace que se frustren muchas cosas. Todo por no saber cuándo parar, cuándo seguir. Hombres grandes como Napoleón Bonaparte, le pasó eso. Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión, he dormido en el lecho de 4 reyes y me he contagiado de una terrible enfermedad. Y esa enfermedad de la que él hablaba era la ambición, por la que terminó pagando por su propia vida, porque no supo parar a tiempo. Y al igual que Baruch, nos llenaremos nosotros mismos de mucha lástima y pena. ¿Por qué? Porque la ambición nos hará creer que nunca tenemos lo suficiente. Nos hará creer eso. En cambio, hermanos, cuando huimos de ese espíritu de ambición, podremos decir como el apóstol Pablo, Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. Tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el Señor, mis hermanos, no solo quiso exhortar a Baruch a que no busque la ambición, no busque esa grandeza, sino que como una muestra, y hermano, a mí me impresiona esto, una muestra de misericordia y amor, le da una promesa. O sea, un hombre que había caído en la ambición, sin embargo Dios le dice, mira, barbarazo, no es así que Dios lo trata. Dios le dice, le llama la atención. Pero hermano, él lo conocía a Baruch y él nos conoce a nosotros. Y él sabe que somos polvo. Y él le da una promesa junto con la exhortación. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, que es
la promesa que va acompañada de la exhortación. Dice el versículo 5 al final. Después que le dice, busca por ti grandezas, no las busques. Porque dice, destruiré toda carne, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Hermanos, esta promesa no parece ser muy estimulante. En un sentido, lo que él está diciendo es que su vida drásticamente va a cambiar. Él no va a gozar de la estabilidad que él quería. Su vida va a ser botín, solo como botín, ¿verdad? Que se lo llevan por un sitio para otro, y para otro, y para otro. O sea que esa iba a ser su vida. De hecho, dice en Jeremías 43 que después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías y Baruc permanecieron en Judá junto a un grupo de judíos que habían sobrevivido y que los caldeos le habían permitido quedarse allá. Pero entonces esos judíos decidieron huir a Egipto en contra de la voluntad de los caldeos y se llevaron a cautivos nada más y nada menos que a Jeremías y a Baruc en contra de la voluntad de ellos. Y esta acción de los judíos de huir a Egipto para luego caer en idolatría allá sería castigada por el Señor, ya que luego el faraón de Egipto también cayó ante Nabucodonosor. Y entonces vino el juicio contra esos judíos que huyeron a Egipto. Pero ¿en qué sentido entonces esta promesa de Dios a Baruc debía ser algo estimulante para él? Mi hermano, pensemos que mientras muchos en el pueblo estaban siendo vendidos como esclavos, estaban siendo masacrados, muriendo de forma cruel. De hecho, el mismo rey, el último rey de Israel, Sedequías, dice que sus hijos fueron degollados y a él se le sacaron los ojos. O sea, una cosa terrible. Mientras el pueblo en general iba a vivir esa situación dramática, la vida de Baruc sería preservada, como finalmente sucedió. Y aunque es verdad que fue llevado en contra de su voluntad como cautivo a Egipto, seguiría vigente esta promesa de que su vida sería preservada y cuidada allá en Egipto. O sea que, aunque vino después Nabucodonosor contra Egipto, nada le iba a pasar a Baruc, porque había una promesa. Y después de Egipto tal vez lo llevaron para otro sitio, pero su vida iba a ser preservada, iba a ser dada por botín. Y en cualquier lugar donde estuviera, él iba a gozar de una misericordia que, hermanos, muy poca gente iba a tener en ese momento. Por eso Dios anima a Baruc, le dice, no busques grandes cosas y mira esta promesa que yo te estoy ofreciendo en medio de la situación que nos ha tocado vivir. Hermanos, a manera de conclusión y basado en esta enseñanza, yo quisiera considerar 3 pensamientos que creo que nos ayudarán a todos nosotros aquí a que nos guardemos del espíritu de la ambición, basado en este pasaje de Jeremías 45. 3 pensamientos. El primer pensamiento es, mi hermano, conténtate con lo que se te ha dado ahora, sabiendo que ha venido de parte de Dios para tu bien. Conténtate con lo que se te ha dado ahora, sabiendo que ha venido de parte de Dios para tu bien. En Jeremías 45:5 dice, Dios le dijo a Baruc, yo daré tu vida por botín. Hermanos, Dios dice que Él haría eso. ¿A quién va a dar tu vida por botín? Yo. No los caldeos, no los judíos, sino Dios. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 38, que es un libro que está después de Jeremías. Si usted no lo ha leído, le animo a que lo lea, porque Jeremías describe lo que pasó en la destrucción. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo. No, yo no sé cómo hay gente que no entiende la soberanía de Dios. O sea, lo bueno, pero también lo malo, incluyendo la destrucción y todo lo que pasó. Dice, de la boca de Dios no sale todo. El Señor es soberano. De modo que está contento con la situación que tú estás ahora, porque ha venido de parte de Dios. Eso no quiere decir, hermano, que tú no vas a tratar de que humanamente que cambie. Pero recuerda que Dios es soberano y Dios es que te ha puesto ahí. Segundo pensamiento. Piensa en todas las cosas buenas que Dios te ha dado y que muchos no tienen. Piensa en las cosas buenas que Dios te ha dado y que muchos no tienen. Alguien decía, la ambición está más descontenta de lo que no tiene que satisfecha de lo que tiene. Está más descontenta de lo que no tiene que satisfecha de lo que tiene. Se dice que en la tumba de un personaje de la época del Imperio Romano se escribió lo siguiente, ahí en la tumba. Aquí yace sepultado un hombre que pretendía la aspiración más osada. Ser como César o el emperador o no ser nada.
y terminó siendo nada. Terminó siendo nada. La ambición le llegó a querer tener cosas que no iba a tener. Y al final perdió lo que tenía. Porque muchas veces cuando estamos ambicionando cosas muy grandes, terminamos perdiendo las cosas que sí tenemos. Puede que sea un trabajo, un negocio seguro, una casa que se ajustaba perfectamente a nuestras necesidades, pero la ambición nos llevó a querer tener más cosas y más cosas. Y hermanos, la ambición tenemos que tener cuidado porque nos llevará a sacrificar, a perder muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas. No es tu situación mejor que la de muchos otros. No tienes tú cosas que a otros le faltan. ¿Por qué te fijas tanto en lo que no tienes? Si otros tienen algo que a ti te falta, considera que de alguna forma Dios está procurando tu bien al no dártelo ahora. Pero habitúate a mirar lo que tú sí tienes y que a otros por la voluntad de Dios les falta. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y finalmente, hermano, medita en Jesucristo, quien no buscó para sí grandezas y aceptó con contentamiento la voluntad de Dios en su vida. Medita en Jesucristo. Aquello que Baruch necesitaba aplicar a su vida, nuestro Señor Jesucristo lo aplicó a la perfección. Y por eso Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No debemos de buscar las grandezas de este mundo, hermanos, porque no nos satisfacen. Mi amigo, si tú estás aquí y no conoces al Señor, no busques para ti cosas que perecen. Huye de la ira de Dios y busca a Jesucristo, que en Él encontrarás la salvación y todo aquello que tú necesitas.